Esta es mi sangre. Buenas, aquí estamos. Vamos a tomarnos ahora un té, Qué bueno poder estudiando esta palabra. disfrutar de este tiempo, esto es deleitarse. Sí, y aprender a guardar, porque guardar es justamente meditar en estas cosas. Y este tema, de verdad, en la sesión anterior, el aprender cómo el Cordero era Cristo, cómo sin defecto el Señor fue sin pecado, sacrificado allá entre las 2 tardes y esa gente debió comerlo en la noche, etcétera, pero nuestro Señor fue sacrificado justo en esa hora, en la hora novena. Hubo tinieblas en la tierra, todo aquello que me explicaste. Después fue derramada la sangre del Señor. La sangre habla más que la de Abel. La sangre nos limpió a nosotros, limpia a todo el que nos está viendo. Y terminamos viendo al Señor lleno de gloria, ya como lo describe Apocalipsis capítulo 5, el mismo apóstol Juan que lo vio al pie de la cruz y sufrió todo eso. Después lo ve allá lleno de gloria, resucitado y el único digno. Ahora, todo eso implicó en aquel tiempo de Éxodo la liberación de un pueblo que duró 430 años. 430 años son 10 generaciones. Dios santo, qué cosa tan terrible, y había un yugo sobre ellos. Y comieron la Pascua y esa noche experimentaron la liberación y la tierra prometida estaba allí enfrente. Ahora en Cristo, pastor, cuéntame de esa libertad. ¿De qué? O sea, ¿cómo lo aterrizamos en nuestras vidas hoy? Bueno, ahí una de las cosas que tienes que tener claridad es que nosotros venimos de años de esclavitud del pecado. Dice la palabra que el diablo se enseñoreaba de nosotros porque estábamos bajo su autoridad, bajo su yugo, cautivos de él. Y como dice la palabra, el esclavo no hace lo que quiere, el esclavo hace lo que su amo determina, no tiene esa libertad. Esa era nuestra condición. Y hay un texto por allí que creo que fue el Señor, o si no Pablo, que dijo, el que hace pecado, ese es esclavo. El esclavo hace pecado. Característica número 1 del esclavo. Porque a veces uno oye eso y uno dice, esclavo yo. Claro, el que se droga, el que adultera, o sea, en el día a día, pues. Sí. Esclavo de pecado es todo aquel que hace pecado. El que miente, que no es el envidioso. O la envidia, sí. La murmuración. Los celos. Bueno, tantas cosas que implica el estar en esa esclavitud. Cuando Cristo muere en la cruz, que vence al diablo, que le quita la autoridad, que lo destruye, nos rescata a nosotros. Así como el pueblo de Israel salió a libertad luego de celebrar la Pascua, hay el verso que dice que Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificado. Voy a buscarlo por aquí, que creo que es 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Mientras me sigue Entonces Cristo, como nuestra Pascua, que ya fue crucificado, sacrificado, ¿sí?, viene a traer esa libertad del yugo de la esclavitud, del pecado, para traernos a la libertad de Cristo. La verdadera libertad. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7, límpiense de la vieja levadura, para que sean masa nueva, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces, ese sacrificio, y como cerramos la clase anterior, la enseñanza anterior, esa sangre que cayó sobre la tierra, sobre nosotros como tierra, nos vino a traer la libertad. Por eso, cuando uno acepta al Señor, uno ve como que todo es tan diferente. Que ese milagro del nuevo nacimiento, de darte la vida de Dios, eso es, no hay otro que se compare con eso. No hay otro. Entonces, claro, es tener la conciencia de que estamos en vida nueva. Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero tuvieron un precio. Cristo como la Pascua. Cristo como la Pascua. Aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva, así como el pueblo de Israel allá salió
y estaba enfrente la tierra prometida y experimentaron por primera vez ser libres del yugo de Faraón. Ahora nosotros tenemos esa libertad. Entonces, tienes esa libertad en Cristo. Sí. Mira como dice Hebreos 2:14, pastor, a ver si nos explicas esto. Dice, si leemos desde el 10, me parece, porque convenía a aquel, hablando de Jesucristo, por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, los hijos, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. Esto nos recuerda a los padecimientos que hablamos y que nos describe Isaías 53. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, hablando ahí del Padre. Por esta razón no se avergüenza de llamarles hermanos. Verso 14. Así que, por cuanto los hijos fueron participantes de sangre y carne, de igual manera Él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud por temor. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos. O ahí estamos todos. Estábamos todos. Estábamos, y es posible que alguno todavía, aún siendo creyente, tenga temor a la muerte, ¿sabe? Y eso es un terreno que el enemigo quiere mantener, porque el que tiene temor a la muerte se mantiene como asustado, y el diablo, porque te vas a morir, entonces le presiona y le lleva a hacer cosas que no debe hacer. Ahora, fíjate, como me estás preguntando, dice ahí ese verso 9 también, dice, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Cómo lo vio Juan? Coronado en Apocalipsis. En Apocalipsis. Así es. Es decir, ¿cómo está el que fue el Cordero, el que se sacrificó hoy? Está coronado de gloria y de honra, y tiene la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El único digno. El único digno. Ahora fíjate, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. ¿Qué fue lo que lo coronó? La obediencia perfecta. La obediencia perfecta al Padre. Así es. Y dice la palabra que allí dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte con todo. Quiere decir que Pascua implica esa victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Porque me estás hablando sobre el pecado, pero también sobre la muerte. Sí. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18, cuando Juan está, una de las primeras veces que lo ve después de resucitado, dice, cuando lo vi caí como muerto del impacto, y él me dijo, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene la autoridad. Entonces, vemos allí, vamos a ir recapitulando, Cristo venció al pecado, es decir, lo venció, lo destruyó, ¿sí? Porque dice la palabra, hablando Pablo en Corinto, dice, sorbida, vencida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh victoria, tu muerte? Si el aguijón del pecado es la muerte, pero ya en Cristo lo destruyó, lo venció. Así es. Entonces venció, destruyó el pecado, venció, y dice aquí, eso es 1 Corintios capítulo 15, versos 54 en adelante, 55. Sí, y dice que entonces ahí venció al diablo. Así Vea es. cómo dice esta versión, me gusta esta versión, que es la Reina Valera, sí, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. En otras palabras, ¿a quién destruyó? Al diablo. Así es. ¿Me explico? Entonces vemos allí, venció la muerte, trajo la vida, como lo que leías allí, que hubo un intercambio. Mi muerte espiritual, por la vida de Jesús. Entonces tomar la Pascua
¿sí? Cuando naces de nuevo y conoces al Cordero de Dios como Pascua, es que la vida eterna viene a ti. Viene. Y te desarraiga esa muerte que era una separación eterna del corazón del Padre. Amén. Venció al diablo. Así es. Venció a los principados y potestades. Vamos a leer esa, ¿te parece? Porque Colosenses capítulo 2, creo que es, por allá, vaya conmigo y anote todo esto, porque eso hay que caminarlo. La Pascua no es un evento, pastor, ¿verdad? La Pascua lo celebramos como bueno, y conmemoramos, pero eso es una vida. Y lo vamos a celebrar aquí de 2 sábados, de aquí a 2 sábados, pero no es solamente ese día, eso es hoy. El diablo está vencido hoy, el pecado ha sido desarraigado hoy. Las potestades y principados están sometidas hoy. Así es. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 2, del verso 13 al 15. Dice, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Pero estando así, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y los delitos, cancelando un documento de deuda con todos los decretos que nos era contrario. Y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, después de despojar en esa cruz a los principados y a las potestades, las humilló públicamente al llevarlas prisioneras en desfile triunfal. Por eso Jesús dijo, consumado es, he vencido. Y la victoria de Cristo es nuestra. Así es. No podemos vencer solo, sino vencemos en Cristo, porque en su victoria ya ha sido consumado. Entonces, en Él y en la Pascua uno se refresca con esta palabra nuevamente, porque aunque aceptaste a Cristo en tu caso hace 40 años, o el que nos ve hace un año o 5, y allá usted experimentó todo esto que hoy estamos meditando, pero eso está vigente hoy. Cuando la meditas nuevamente te estableces en la identidad, no somos hijos, estamos sentados juntamente con Cristo, Él ya ha vencido, los expuso públicamente. Si tenemos luchas contra cosas de pecado, podemos vencer en Él. Bueno, y ahora esa victoria del Señor sobre los sistemas del mundo, porque a veces uno sabe, bueno, pero yo estoy en el mundo. ¿Y cómo hago? Me como la Pascua, sí, y me entiendo el sacrificio y la victoria de Cristo, pero estoy en el mundo. Ajá. Sí, vemos ahí que el Señor, hablando a los jóvenes, les dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Así es. Entonces, vemos también, dice la palabra, hay 2 cosas allí. Cuando hablamos de mundo, hablamos de sistemas pecaminosos. Y nada menos hablamos con la reunión del equipo ministerial, y la pastora Ina nos decía, ¿no?, que hay sistemas, amado, y nos hacía referencia a las esferas. Las esferas, por ejemplo, todo eso que se está tejiendo hoy sobre los niños, sobre esta nueva generación, a veces uno está ajeno como a ese mundo. Así es. O el que está ahorita mismo, ese mundo abrigando a los jóvenes, en especial a través de las redes, sabe que los mantiene consumidos bajo una tensión y consumiendo aguas que no necesariamente son aguas de vida. Entonces hay sistemas pecaminosos que lo que buscan es separarnos de Dios. Y el apóstol dice, no améis el mundo, porque eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino son del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Entonces ese sistema, Cristo también lo venció. Y en Él podemos vencerlo. Es el llamado en este tiempo de preparación de la Pascua. Usted puede tomar con toda esta autoridad que en Cristo, como Pascua, como el Cordero inmolado, pero el lleno de gloria y de poder y que te está allí para, dice, socorrernos, ¿sí?, de toda tentación. Usted puede vencer. Nosotros podemos vencer. Un día a la vez. Levántese día a día. Hoy yo voy a experimentar y a caminar en la victoria de Cristo en la cruz, pero también en la resurrección. Porque no es un Cristo crucificado, un Cristo lleno de gloria, lleno de honra, el único digno a quien atribuimos todo honor en esta conversación. Sí.
recuerdo entonces Mateo 26, 26, al Señor allí con sus discípulos y agarrando los elementos y diciéndonos, vamos allá, para que nos hables un poquito de eso. Mateo 26, 26. Mientras vas allá, quiero, esta mañana en el matutino hacía referencia a algo que en función a lo que leímos de 1 Corintios 5, 7, dice que Cristo es nuestra Pascua, pero él dice allí, el apóstol, que nos liberemos de toda levadura, ¿sí? Que es corrupción, que es envidia, que es chisme, todas esas cosas que hablamos esta mañana, y que para que seamos masa nueva, masa nueva. Entonces, cuando Cristo nos llama a lo que dice ahí la palabra, Jesús dijo, mientras comían, tomó Jesús el pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos, para libertad de sus pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Haced esto todas las veces que lo hiciere en memoria de mí, dice el otro evangelio. Vean allí lo que Jesús dijo, porque dice, bueno, es que están celebrando Pascua, pero Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿A celebrar la Pascua como era la sombra que el Señor le enseñó a los israelitas? No, porque Él es hoy nuestro Cordero, nuestra Pascua. Y Él, su sangre nos limpia, es lo que nos trajo a libertad. Él dijo que debíamos comer de ese pan y recordar que Él padeció, ¿sí? Y hacemos esto y celebramos la Pascua en memoria de Él, para honrarlo a Él, porque fue la orden del Padre que celebrásemos la Pascua. Y dice, cuando tus hijos te pregunten esto, ¿por qué lo haces? Dice, es que conmemoramos. Para Israel salieron de allá, pero nosotros no salimos de Egipto, salimos de la cautividad del pecado. Y hoy tenemos vida nueva, nuestra familia es bendecida, tenemos la cobertura del Padre a través de su sangre, a través del Espíritu Santo y de su palabra. Y estamos posicionados como hijos de Dios juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1. Y estamos capacitados por la palabra, por la sangre, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros para vencer el pecado, para resistir al diablo. Pedro lo vio de esa manera y dijo, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué podía decir eso? Porque ya el Señor lo había vencido. Amén. ¿Sí? Pero también tener presente que toda opresión que venga sobre tu vida, sobre tu casa, potestad, principado, Colosenses capítulo 2 dice que el Señor los expuso en su derrota en aquel desfile triunfal de la resurrección de Cristo. Y en Cristo entonces podemos vencer los sistemas que nos rodean, en cualquier nación donde te encuentres. Por eso el Señor dijo, sin mí nada podemos hacer. Pero en Cristo todo es posible. Por eso Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con muchas expectativas entonces para la celebración de la Pascua en breve. Prepárese, cada uno de los que hoy nos puede ver, prepare su casa, prepare su familia, tómese un cafecito o un juguito y comparta este tema como sacerdocio. Y así nos vamos preparando. Así es. Y bueno, queda expectativas porque celebrando la Pascua, que es parte de lo que vimos allí, Jesús siendo esa celebración del Cordero, pero también vamos a ver que Jesús representa la primicia. Y si la primicia es santa, el resto de la masa, que es la iglesia, también lo es. Tomemos nuestro té, pastor. Bendiciones. Dios les guarde. Nos vemos en la Pascua. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre.